Bueno, estamos ahora con Jorge Morelli. Jorge, buenas noches. Hola, Jaime, ¿cómo te va? Bueno, hoy día CPI ha emitido unas encuestas de intención presidencial, intención de voto por los candidatos para la presidencia del Perú. Ahí, no sé si podemos poner en pantalla. No veo nada. A ver. Pueden, a ver, ahí está. Sí. Esto es la tendencia, ¿no es cierto? Keiko Fujimori está primera con 32.5 en marzo-abril, pero viene, digamos, sería su puntuación más alta, 31, 27, 29, 32. Se mantiene más o menos en ese rango. Pero Pablo Kuczynski ha subido a 16% prácticamente. Bueno, ya tuvo 14% también en octubre, ¿no? Pero había bajado a 10 y ahora está en 15. Alan García había venido subiendo 7, 8, 12 y ha vuelto a bajar a 10. Quizás esto sea el efecto de todo el tema vinculado a los narcoindultos, etcétera. Su lucha con el presidente Humala. Lourdes Flores, que no sé por qué la consideran como candidata, porque ella ha dicho que no, pero nunca se sabe en realidad también, ¿no? Tiene 8.5 ahora en marzo y abril. César Acuña estaría subiendo un poquito, 2.9 a 4, a 4.9, pero César Acuña ha dicho que va a ser candidato a la presidencia regional, o sea que de repente esta cifra lo reanima a ir a la presidencial. Y Alejandro Toledo, ahí estamos viendo, llegó a 5.6 y ahora está en 4, en fin, está muy abajo. Esto por un lado. Por otro lado tenemos otro cuadro con los niveles socioeconómicos del último mes. Keiko Fujimori 32.5%, vemos que el fuerte está en los sectores D y E con 41.7%, ¿no es cierto? Pero Pablo Kuczynski está con 15.9% y su sector fuerte es el AB y también en cierta medida el C. Alan García es el AB, Lourdes Flores más AB y C, en fin, esa es un poco la cuestión. Esos son los dos cuadros que hemos seleccionado de esta encuesta. ¿Qué apreciación puede ser? Son los cuadros claves, evidentemente. Lo primero que hay que observar es que Keiko le lleva más del doble al segundo, que es PPK. Y la segunda observación que me llama la atención es que es interesante notar que la PPK le roba votos a Alan García, pero no a Keiko, lo cual es lógico, porque el apoyo de Keiko es sobre todo en los sectores D y E, en los sectores más pobres, por lo tanto, donde llega al 42%, ¿no? Entonces, la aparición de PPK en el escenario, que tiene su mayor apoyo en los sectores AB, le quita votos a Alan García, que tiene también su mayor apoyo en los sectores AB. Mientras Keiko es relativamente intocada por cualquiera de los dos. Esa es la segunda observación que me llama la atención. Es interesante y sobre todo emocionante, diría yo, desde mi punto de vista personal, que transcurridos 14 años desde que el fujimorismo dejó el poder, continúa y aún crece en el corazón del pueblo. Está 42% en los sectores más pobres. Eso evidentemente es fruto del intenso trabajo que Keiko hace recorriendo el Perú desde hace ya varios años. Bueno, pero también del recuerdo del gobierno de Alberto Fujimori. Pero hay un antifujimorismo muy fuerte, ¿no? Bueno, efectivamente. Que probablemente va a ser un problema para Keiko Fujimori en la segunda vuelta, porque lo más probable es que vaya a llegar a la segunda vuelta, ¿no? Con esta votación, aunque no, digamos, históricamente los que han estado primeros a estas alturas no llegan a la presidencia, ¿no? Siempre aparece. Sí, efectivamente, no se puede negar, un 32.5% podría, ¿no es cierto?, en la hipótesis de una segunda vuelta, convocar al antifujimorismo contra Keiko. Si se sumaran todos los demás, por ejemplo, ¿no? Claro. Por eso mismo, el reto, creo yo, para el fujimorismo es convencer al antifujimorista, no vencerlo, convencerlo, persuadir a todos de la auténtica vocación democrática del fujimorismo. Y eso va a ser un poco difícil. No es tanto, si se comprende que en realidad nuestra democracia es una democracia
digamos, mediocre, como la llama Vargas Llosa. Y para salir de esa democracia mediocre habría pues que comprender que esta es una democracia de baja gobernabilidad sin equilibrio de poderes. Entonces, si necesita el Perú dar el paso, el salto más bien cualitativo, estructural, a una democracia de alta gobernabilidad con equilibrio de poderes, entonces digo yo, ¿quién va a proponer esto? ¿Quién va a proponer una fórmula para digamos, rediseñar el equilibrio de poderes, de tal modo que sea posible dar ese paso? ¿En qué consiste esta fórmula? Bueno, mira, sería largo, ¿no? Pero básicamente tú habrás observado quizás igual que yo que en el Perú no hay equilibrio de poderes, porque lo que ocurre usualmente es que se monta un poder sobre otro. Por ejemplo, desde hace ya muchos años hemos visto el peligro de que el Poder Legislativo, que se considera el primer poder del Estado, se monte sobre el Poder Ejecutivo. Eso siempre ha terminado, o muchas veces ha terminado, en situaciones de golpe de Estado. Últimamente, en los últimos años, el problema se ha complicado aún más, porque el Poder Judicial se ha montado encima de los dos. Entonces tenemos una verdadera dictadura de los jueces, en mi opinión. Tú puedes todavía conseguir amparos para casi cualquier cosa. Tienes situaciones confusas derivadas del conflicto entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Tienes un Consejo Nacional de Magistratura que está lleno de situaciones discutibles. Tienes una Fiscalía de la Nación que produce resultados sorprendentes como el de hoy. Entonces aquí hay un severo problema con la institucionalidad del sistema de justicia y creo, muchos piensan que esto no se va a poder arreglar realmente mientras no se le devuelva a la Corte Suprema la titularidad, se vuelve a poner a la Corte Suprema como cabeza del sistema de justicia, para que pueda haber un poder judicial realmente... ¿La Corte Suprema es la cabeza del sistema de justicia? No, bueno, en el papel. En realidad tiene conflictos permanentes con el Tribunal Constitucional, con el Consejo de la Magistratura, que le ha robado sus funciones, la ha despojado. La Corte Suprema originalmente era la madre, la gallina, y los hijos, los huevos, los pollos le han ido robando sus funciones. El control de la constitucionalidad pasó al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se considera a sí mismo auténtico y único intérprete supremo de la Constitución, cosa que no está en la Constitución. ¿Habría que desaparecer el Tribunal Constitucional? No sé si yo tan lejos como eso, pero en todo caso, la condición de intérprete supremo de la Constitución, Jaime, no está en la Constitución. Eso está en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. El día que el Congreso quiera o puede derogar ese artículo de la ley orgánica del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, y va a ser una guerra avisada esto. Esto va a ocurrir algún día. Entonces, y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque la gobernabilidad tiene mucho que ver sobre todo con esta relación, ¿no? Las tres cosas son importantes, pero efectivamente la relación, por supuesto, Legislativo-Ejecutivo también es importante. Ahí pueden intervenir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, se viene discutiendo la bicameralidad. Es una decisión que afectaría ciertamente la naturaleza de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Hay también el tema de las insistencias. Son interesantes las insistencias. El Perú es el único país donde el Congreso insiste con la mitad de los votos. No existe eso en ninguna parte. Existe en una ley que ha sido observada por el Ejecutivo. Así es. Por ejemplo, la ley de control parlamentario de los actos del presidente de la República, aprobada por el Congreso en enero de 1992, fue observada por el Poder Ejecutivo. De vuelta al Congreso, el Congreso la aprobó, insistió, la aprobó y la promulgó, y creó esta situación inconstitucional por la cual el Poder Ejecutivo quedó maniatado y sometido al Poder Legislativo. El 5 de abril ocurrió poco tiempo después. De modo que hay numerosos ejemplos en la historia del Perú de cuando en otros países es más alto digamos. En todas partes se exige 2/3 para que el Congreso insista, y muchas veces 2/3 de dos cámaras diferentes. Entonces tú lo que dirías es que aquí no hay equilibrio de poderes porque el Congreso tiene más poder que el Ejecutivo. En efecto. Contra lo que sostienen todos. Contra lo que sostienen todos. Aquí se cree que el Perú es un país presidencialista. Eso no es cierto. Eso sencillamente no es cierto. Alguna vez apareció por acá la diputada Beatriz Paredes, mexicana, que dio una charla en el Congreso,
Y yo fui y le pregunté acerca de este tema, porque quería saber si en México las cosas son iguales o no. Y le dije, en México dicen que el presidente es un rey. Yo no sé si eso es cierto, pero necesito saber para poder saberlo, para determinarlo, si es que en México el presidente puede ser vacado. Y la respuesta fue no, no hay vacancia presidencial en México. Necesito saber si en México los ministros pueden ser censurados. Y la respuesta fue no, no hay censura de ministros en México porque no hay ministros, hay secretarios como en Estados Unidos. Necesito saber si el Congreso puede insistir ante una ley observada por el Poder Ejecutivo. Y la respuesta fue sí, pero se necesita 2/3 de cada Cámara, del Senado y de la Cámara de Diputados, y eso no ocurre nunca. Entonces, efectivamente, el entonces le dije, la conclusión es entonces que efectivamente en México manda el presidente, pero aquí manda el Congreso, porque solo necesitas la mitad de los votos para insistir. Puedes censurar ministros con la mitad de los votos y hasta hace no mucho acabas al presidente con la mitad de los votos. Regresando al tema del antifujimorismo y lo que tendría que hacer eventualmente el fujimorismo para, digamos, aspirar a convencer, lo que decías, a persuadir, digamos, de que ha cambiado, que ya no es, pues, autoritario, en fin. Lo que no se ha conocido es un documento, alguna reflexión del fujimorismo sobre el 5 de abril, sobre todo el proceso de los 90 en general, y una especie de mea culpa, de reflexión, de convicción, que exprese una convicción y una propuesta precisamente institucional democrática, es decir, algo que revele que hay un trabajo, que se ha trabajado ese tema y que se ha evolucionado hacia una posición distinta. Bueno, yo te doy aquí mi opinión personal, desde luego, ¿no? Hablo a título personal. Sobre esto he escrito yo un libro que será publicado pronto, que se llama La República Demagógica, precisamente. Y desde luego yo quisiera que hubiera un debate sobre esta materia y que efectivamente ese debate conduzca a unas posiciones por parte de los partidos políticos en esta cuestión. No sé si eso será posible o cuánto tiempo pueda tomar, pero no cejaremos en ese objetivo. Bien, Jorge Morelli, muchas gracias por tu participación. Gracias.